al revés. Por eso les dije que hoy iba a ser una entrevista diferente, porque a ella le pregunto una cosa y a él es todo lo contrario. Le estoy preguntando qué te llevó a alejarte de Jesús. Este testimonio mío, como dice la pastora, es diferente al de Luz, porque yo vengo conociendo al Señor desde muy temprana edad. Me dediqué al ministerio de predicación desde muy temprana edad. El Señor me fue enseñando bastante cosas, pero mi descuido espiritual, mi caída espiritual fue en el momento cuando yo dejé de honrar a Dios. Cuando ya Dios no era lo primordial en mi corazón, donde llegué a pensar que era suficiente el don o la capacidad que ya Dios me hubiese dado, y dejé a Dios a un lado. Ya Dios no era lo esencial para mí, ya mi corazón no respiraba amor hacia Dios ni honra hacia Dios, sino que ya entré en el mundo entré en el mundo de la actuación. Aprendí a ser cristiano, aprendí a actuar como cristiano, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Mi corazón se fue endureciendo, se fue enfriando, donde dejé a un lado la oración, donde dejé a un lado la lectura, el ayuno. Era tan fuerte el estado donde yo estaba de enfriamiento, que ya yo no creía que era suficiente orar para darle un sermón, ya yo no creía que era suficiente ayunar para poder darle una palabra de Dios. Yo llegué al punto de confiar tanto en el don y la capacidad que yo tenía de hacer las cosas, que poco a poco iba cavando mi propia tumba sin darme cuenta. Mientras iban pasando los tiempos, empecé lo que un día era pecado, lo que yo un día predicaba como pecado, empecé a hacer parte de mi vida. Ya lo que yo un día condenaba como pecado, luego empecé a justificarlo. Empecé lo que yo condenaba a otra persona, yo lo hacía y lo justificaba. Y en el momento cuando ya me di cuenta de la situación en la que estaba, ya era tarde. Porque era como que estaba en la nube y caí en la tierra desparramado. Ya no empecé a culpar a cierta persona, empecé a decir la situación de mi vida es por culpa de X persona, de otra persona. Pero no me daba cuenta que yo estaba cosechando lo que sembraba. No me daba cuenta que lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios es que pueda dejar de honrar a Dios. En el momento de que el corazón de un predicador, de un ministro, de un pastor deja de honrar a Dios, en ese momento te podría decir que está cavando su tumba. Y eso fue lo que a mí me pasó. Predicaba a Jesús, me encanta la predicación, pero en el momento de que mi corazón, lo único que empezaba a creer que yo era autosuficiente para hacer la obra de Dios, de que no necesitaba orar, de que no necesitaba ayunar, de que ya el don era suficiente, eso me fue matando, poco a poco, hasta en el punto que me di cuenta, pero ya era tarde. Ya estaba afuera con los amigos, tomando alcohol, ya estaba yendo a discotecas, es decir, los sitios que yo nunca en mi vida llegué a frecuentar, ya luego empecé a visitarlos. Pero gracias al Señor en esos momentos malos, Dios estuvo conmigo. Dios nunca me abandonó, su misericordia siempre me restauraba, me hablaba su espíritu, me convencía de que las cosas que yo estaba haciendo estaban mal. El mismo Señor empezaba a tratar conmigo, vuelve al redil de tu Padre. Y las mismas personas en el mundo, los amigos, los colegas que me conocían, me decían, este no es tu mundo, tú tienes que volver a la iglesia. En la iglesia donde tú te ves bien. Tú no puedes dejar de servir a Jesús, porque yo culpaba de que mi situación era por consecuencia de otro, pero no me di cuenta que mi situación era porque yo mismo sembré eso que estuve cosechando en un tiempo. Entonces, en el momento que vi la cosecha, entonces yo me asusté. Pensaba en el suicidio, porque yo siempre he dicho algo, experimentar la gloria de Dios y luego dejarla, es que uno vive un sin vivir. Uno ya no tiene paz, uno no tiene alegría, porque lo único que sustenta nuestra alma es el Señor, y si nosotros nos alejamos de Él, entonces las cosas empiezan para mal. Entonces los amigos me decían, vuelve a tu iglesia, tú estás bien en la iglesia, y mi conciencia me atormentaba de tal manera que yo nunca imaginé de que Dios pudiese restaurarme. Hasta que un día, como habla la Biblia, reconocí donde caí, me arrepentí, y empecé a hacer las primeras obras que hacía desde el principio, y poco a poco el Señor fue restaurando mi vida. Yo lo que